Es bien bello llegar a este punto del Nuevo Testamento porque ya hemos estudiado prácticamente todas las cartas de Pablo, solamente nos falta pues terminar Tito y Filemón y ya estaremos pasando a otras cartas, cartas generales, las cartas de Pedro, de Juan, Apocalipsis. Pero ha sido mucho consejo, muchas cosas que Dios ha hablado en nuestros corazones ya por años. Y esta carta de Tito es una carta bien especial también, es una carta que se escribe entre primera y segunda de Timoteo. Está en medio, ¿te acuerdas que dijimos que Timoteo es la última de las cartas que Pablo escribe? Antes de esto escribe Tito, y Tito es una carta pues muy particular, ya que es una condensación de Timoteo. Es una carta que realmente condensa el mensaje de Timoteo. Y es una carta también escrita a un joven pastor. ¿Recuerdas que dijimos que Timoteo era aprendiz de Pablo, era un joven pastor? Bueno, Tito también era una persona muy especial para Pablo, era un amigo, pero también era un embajador muy especial. ¿Te acuerdas dónde servía Timoteo? ¿Cuál era la iglesia que pastoreaba a Timoteo? Éfeso. En la primera como que todos se quedaron así, pues quién sabe. Y yo así, después de 4 meses de estudiar Timoteo, ¿no saben dónde pastoreaba Timoteo? Bueno, soy un mal maestro. Timoteo pastoreaba en Éfeso, pero Tito pastoreaba en la isla de, ¿te acuerdas? Creta. La semana pasada lo estudiamos, hablamos también un poco acerca de los cretenses. Pablo se expresa diciendo que uno de los profetas de Creta, o sea, uno de sus filósofos, quizás hasta era un cantante que compuso una canción y en el radio salía, que los cretenses eran siempre mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. Es así, como imaginas que definieran tu cultura así. No, creo que no está muy lejos de los mexicanos en muchos sentidos, ¿no? Siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, y pura vitamina T, tacos, tortas, glotones y a veces no nos gusta trabajar. Pero bueno, no es el caso de todos. Hay mexicanos bien trabajadores, no voy a hablar mal de ningún pueblo. Simplemente hablemos de Creta. Dice ahí malas bestias. ¿Alguna vez escuchaste esto de, no, pues es buena bestia? ¿Has escuchado eso? A mí me dio risa así que una vez lo dijeron. Y fue así, no, él es buena bestia. Y yo, ¿qué es eso? No, pues que es buena onda, que es una persona así amable y... No, pues qué buena onda, buena bestia. Ok. Ellos eran malas bestias. Y demás, era una ciudad difícil. Pablo deja a Tito en Creta. El versículo 5 del capítulo 1 muestra el propósito por el que Pablo manda a Tito a Creta. Dice ahí, por esta causa te dejé en Creta, para que, ¿qué dice? Corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, ¿no? Pablo manda a Tito, le da instrucciones, pero también lo pone como pastor, como veedor sobre las iglesias de la isla de Creta y le pide a Tito que él a su vez encuentre a hombres que pudieran cuidar de las distintas iglesias en la isla de Creta. Constantemente Pablo le dice a sus jóvenes discípulos, a Timoteo y a Tito, enfócate en la palabra, es un distintivo esencial en el consejo que Pablo da a los jóvenes pastores. Céntrate en la palabra, predica la palabra, insta a tiempo, fuera de tiempo, habla lo que es de acuerdo a la sana doctrina y también ignora falsos maestros, esa es otra cosa, no hagas caso de esas enseñanzas, tápales la boca incluso si es necesario, como lo vimos en el capítulo 1. Pero otra cosa que también le pide es que él ponga líderes calificados para llevar a cabo la obra en cada una de las ciudades y las iglesias que se estaban plantando y estaban comenzando en el mundo antiguo. Ahora, el carácter de aquellos hombres que Tito debía poner a cargo de las iglesias, pues tenía que ser muy particular. No podía poner a cualquier persona, cualquier nuevo creyente, bueno, pues ahora tú cuida de la iglesia y dejar el trabajo así, sino que debían mostrar tener ciertas calificaciones, cierto carácter. Y en los versículos 6 al 9 de capítulo 1 vimos ese carácter, ¿te acuerdas? Que establecieses ancianos, el que fuere marido de una sola mujer. Bueno, vamos a leer, nada más que yo abrí mi Biblia en otro lado, por alguna extraña razón. Pero le dice en el capítulo 1, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer. Es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Desde el 6, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes, sea irreprensible, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, importante, retenedor de la palabra fiel tal
como ha sido enseñada, para que también pueda hacer el trabajo de exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, ¿no? Entonces, era un trabajo importante que no cualquiera podía hacer, se tenía que buscar gente que tuviera estas calificaciones. En los versículos 6 al 9 vemos esto, pero luego en el verso 10 de capítulo 1, Pablo advierte a Tito acerca de ciertos hombres que, dice en el versículo 16, profesan conocer a Dios. De los versos 10 al 16 habla de estos hombres que profesan conocer a Dios, pero, ¿qué dice? Con sus hechos, con los hechos, lo niegan. Y son gente descrita como contumaces, habladores de vanidades, engañadores, gente que confía en la religión, en la circuncisión, en los ritos y no en la obra completa de Cristo en la cruz. Dice que son abominables en el verso 16, que son rebeldes, que son reprobados en cuanto a toda buena obra, y describe y advierte sobre estos pues falsos cristianos, estos falsos hermanos y falsos maestros, los expone y le dice a Tito, ¿sabes qué, Tito? Tú, en contraste con estos hombres, debes hablar de cierta manera y también mostrarte como un ejemplo. Ellos profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Tú vas a profesar la sana doctrina y con tus hechos vas a respaldar lo que ellos niegan. Vas a respaldar la palabra de Dios y vas a mostrar congruencia, que la palabra de Dios es verdad. No solamente prediques, vive. Es lo que le va a decir. El título de esta enseñanza es Sana Doctrina, Sana Vida. Porque eso es lo que produce la sana doctrina, ¿no es así? Una vida saludable. Y es lo que Pablo le dice a Tito. En el versículo 1 leemos así: pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Por qué no oramos y le pedimos a Dios que nos dirija en este capítulo? Padre, gracias por tu palabra, gracias por este consejo, este capítulo tan condensado, con preceptos tan importantes. Háblanos a cada uno, al corazón. Transfórmanos y muéstranos qué es lo que quieres para nosotros como iglesia, como tu iglesia, Semilla de Mostaza Santa Mónica. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces le dice, pero tú, o sea, es un contraste completo. Mientras estos hombres enseñan legalismo, enseñan cosas antibíblicas, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, confían en sus propias obras y no en la obra de Cristo. Enseñan cosas bien raras, fábulas y temas nada que ver. Tú, Timoteo, no seas como ellos, pero tú, versículo 1, le dice que haga algo. Estás llamado a hacer algo. ¿Hacer qué? Hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Timoteo, tu trabajo es hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No hablar de acuerdo a lo que tú crees, no hablar de tus propias opiniones, tus ideas, tus experiencias, sino hablar de acuerdo a la sana doctrina. La pregunta del millón es, ¿qué es la sana doctrina? Porque es un término y una frase que usamos mucho para hablar de que, bueno, pues es que una iglesia debe ser una iglesia con sana doctrina, o tengo un amigo que salió de su iglesia porque no tenía sana doctrina, o yo he encontrado en esta iglesia sana doctrina. ¿Pero qué es sana doctrina? Sería una buena pregunta. Bueno, es muy sencillo. De entrada definamos lo que es doctrina. Doctrina es el conjunto de enseñanzas dadas por alguien. Eso es doctrina. Hay doctrinas buenas, doctrinas malas, doctrinas bíblicas, doctrinas no bíblicas, doctrinas cristianas, doctrinas seculares. Simplemente habla de un conjunto de enseñanzas dadas por alguien. Ahora, cuando habla de sano, ¿no?, habla de algo que no está enfermo, algo que es saludable. De manera que lo que Pablo le dice a Tito es, tú tienes que hablar de acuerdo a las enseñanzas saludables que has recibido. La pregunta sería, ¿cuáles son esas enseñanzas que Tito había recibido? ¿Cuáles son las enseñanzas que tú y yo como cristianos hemos recibido? ¿Son enseñanzas de algún hombre, de alguna persona, alguna idea personal de alguien? La enseñanza que hemos recibido está contenida, la doctrina que tú y yo tenemos está contenida en aquello que hemos recibido de parte de Dios, quien inspiró con su Santo Espíritu a los hombres que escribieron este santo libro que tengo en mi mano, la Biblia. Dios nos dio su mensaje y su revelación a través de la Escritura, la cual, como vimos en Timoteo, es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Esa es la sana doctrina, la palabra de Dios, el conjunto de enseñanzas que hemos recibido que son saludables. Pero también esto contiene las palabras de Jesucristo, las sanas palabras de Jesucristo. Y si alguno, dice Timoteo, no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo,
está envanecido, está inflado, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras que acarrean disputas y contiendas y demás. Tú enfócate solamente en lo que el Señor dijo, en lo que hemos recibido, en lo que la palabra de Dios dice. Por eso me encanta Semilla, porque no venimos a escuchar un mensaje o una opinión de una persona sobre lo que él ha vivido, experimentado, porque si viniéramos a escuchar mi experiencia, no, joven, ¿no? Pues yo no tengo mucha experiencia en casi nada, ¿no? Te podría hablar de algunos temas, quizá un poco acerca de música y particularmente de bajo eléctrico, nada más, pero realmente lo que venimos a oír es el consejo de Dios a través de su palabra. La sana enseñanza, la sana doctrina tiene que ver con la Biblia, ¿ok? Muy importante. Ahora, las iglesias, pues, tristemente han dejado fuera la palabra y los discípulos no son discípulos sanos, discípulos saludables, sino gente que está enferma, que está malnutrida por la falta de enseñanza y de alimento espiritual. Y muchos de nosotros podríamos decir, pues sí, pero es que esa culpa la tienen los pastores, que no están enseñando la Biblia. Pero es como si tú y yo dijéramos, creo que la culpa de mi obesidad o mi desnutrición o de mis enfermedades del corazón y del estómago y mi gastritis y mi colitis, pues la culpa la tiene el taquero, el tortero. Ellos son los que me están dando y me están alimentando de esta manera, ¿no? No le eches la culpa al que te da la comida. Tú eres responsable de lo que consumes, ¿cierto? De lo que comes. Si en cierta iglesia están enseñando cosas antiescriturales, ¿la culpa es del pastor? Pues sí, pero también la culpa es de las ovejas, que comen lo que les den sin cotejar, como los hermanos de Berea, que las cosas que el pastor enseñe, como decía un amigo a quien siempre cito, sean bíblicas y estén en la Biblia, ¿no? No, es que eso es bíblico y está en la Biblia. No, pues así ya no tengo nada que decirte, bro. Si me dices que es bíblico, igual te rebato, pero si me dices es bíblico y está en la Biblia, no, pues ahí sí ya me ganaste, brother, ¿no? Me encanta ese énfasis, ese pleonasmo, pero es tan real, debe ser así. Cotejemos que el alimento que estamos recibiendo, y no te hablo solamente de otras iglesias, en Semilla de Mostaza, en el momento en el que una persona se ponga en este púlpito y empiece a dar sus opiniones, como Benjamín la semana pasada, no es cierto. Soy un mal pastor. Ok. Si una persona se sube aquí a dar sus opiniones personales, entonces, ¿sabes qué? Examínalo todo, retén lo bueno, simplemente aliméntate de lo que la palabra de Dios diga, coteja que lo que te estemos diciendo desde aquí arriba sea verdad. Por eso es tan importante que traigas tu biblita, papelito habla, para que no te chamaqueen y no te den gato por liebre. Biblita, mi hermano, biblita, ¿ok? Y trae un marcatextos y trae una pluma y toma notas y revisa y coteja las referencias y coteja la información y estudia el resto de la semana. Y si hay algo que esté mal, ¿sabes qué? Puedes venir y podemos platicar y podemos revisar. Igual yo estoy equivocado, no soy infalible. Solo la Biblia es infalible. Por eso tratamos de estar pegados a la Escritura. Entonces, Pablo le dice, ¿sabes qué? Predica la palabra, ¿no? Persiste tú en... bueno, eso se lo dijo a Timoteo, pero la idea es la misma. Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, con la palabra de Dios. Ahora, me encanta que lo que le va a decir que es el contenido del mensaje de la palabra de Dios no es de monología y neumología y todo lo que termina en logía, cosas así como súper. ¿Sabes qué? La sana doctrina, brother, tiene más que ver con un estilo de vida. Y es lo que vamos a ver en este capítulo. El corazón de la sana doctrina es una vida que honra a Dios en las cosas más prácticas en el día a día. Y vamos a observarlo. Mira lo que contiene la sana doctrina, versículos 2 en adelante. Y vamos a ver la sana doctrina impactando vida de hombres mayores, verso 2, de mujeres mayores, verso 3, de mujeres jóvenes, verso 4, de hombres jóvenes, verso 5, de empleados, versos 9 y 10. Y dice así, versículo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Estamos habituados a que cuando leemos la palabra anciano lo relacionamos con un pastor, ya que la Biblia utiliza el mismo término para la función de pastor o de sobrevedor. Usa la palabra anciano o también pastor u obispo. Son tres palabras que se usan para definir la misma función en el cuerpo. Pastor, anciano y obispo. Hablan de lo mismo. Tienen su énfasis en diferentes aspectos del ministerio pastoral.
Sin embargo, aquí en el versículo 2, cuando habla de ancianos, no está hablando de líderes en la iglesia. Está hablando simplemente de hombres mayores. Es una palabra distinta en el griego a la que usa en el capítulo 1 para hablar de los ancianos y la descripción de los ancianos que ya estudiamos la semana pasada. Aquí está hablando de gente mayor de edad, mayor en edad, y dice que deben ser de cierta manera. Esto es lo que produce la sana doctrina en una persona mayor. Dice, deben ser, ¿qué dice? Sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Primero dice sobrios. Y esto sí habla de una persona que no se embriaga con alcohol. La Biblia condena el abuso del alcohol. No condena el que una persona pueda tomar un poco de alcohol, pero sí cuando una persona se excede en el uso del alcohol. Ahora, un tema importante. Somos llamados a probar lo mejor. Decidimos muchas veces no entre lo bueno y lo malo como cristianos. Un cristiano maduro escoge entre lo bueno y lo mejor. No que sea malo quizá tomar un poco de alcohol, pero a veces eso puede traer repercusiones, no solamente para ti y tu familia, sino para la gente alrededor y hermanos débiles en la fe que pueden estar batallando con esto. Y si te ven a ti aprobando algo en cuanto a un aspecto de alcohol y de temas pues que pueden ser de tropiezo para tu hermano, quizá lo mejor es que busques abstenerte de eso. Eso es un asunto de conciencia. No quiero imponer sobre ti el que no tomes ni una sola gota de alcohol. Eso es un asunto que cada uno de ustedes tiene que meditar, considerar y preguntarle al Señor cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Simplemente quiero poner esto en la mesa. Y también aquellos que tienen hijos jóvenes, adolescentes, quieren marcar un estándar, quieren marcar una pauta, porque esto puede traer consecuencias más adelante a tu vida, siendo que tú apruebas con mucha ligereza el uso de alcohol y de repente ves que tus hijos ven que tú lo haces y no tienen el autocontrol o no saben hasta qué límite o les causa tropiezo o lo hacen ya de una forma desmedida. Entonces, considera esto, óralo. Simplemente el texto nos dice, sean sobrios, ¿no? Absténganse de eso, abusar del alcohol. La Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Y en 1 Corintios 6 dice que esto éramos, pero ya hemos sido lavados. Dios ya nos ha transformado. No solamente creo que habla acerca de el uso literal de alcohol, sino en un sentido metafórico, creo que comunica la idea de estar alerta, de estar vigilante, de ser cuidadoso, de tener una mente despejada. Que los ancianos siempre tengan la capacidad de pensar con claridad, que puedan tomar decisiones estando en sus 5 sentidos, espiritualmente. Digo, si estando en tus 5 sentidos te cuesta trabajo tomar buenas decisiones, si de repente traes una copita encima o algo, quizá tu juicio se empieza a nublar y constantemente tenemos que estar tomando decisiones. Simplemente son cosas que tienes que considerar y es muy importante, la Biblia lo pone en la mesa. No solamente dice sobrios, también la Biblia habla de ser, ¿qué cosa? Serios. Y habla de personas dignas de respeto. Esta palabra serio implica ser una persona seria en su mente, en su carácter. Ojo, no habla de alguien que no tiene humor. A veces pensamos que una persona entre mayor edad, pues más amargado o algo así, pero no tiene que ver con esto. Simplemente habla de una persona que toma las cosas importantes con seriedad, que no está tomando a la ligera las situaciones de la vida. Es serio en sus decisiones, toma compromisos firmes. Eres un hombre mayor, necesitas aprender a ser serio, a tomar compromisos. También dice prudentes, sobrios, serios, prudentes. Va de la mano. No toma decisiones a la ligera. Tiene una mente despejada. La palabra original es sofroneo, que habla de una mente despejada. Con una mente despejada apruebas lo que más glorifica a Dios. Eres prudente en tus decisiones, eres prudente en tu forma de hablar, eres prudente en tu forma de tratar a las jovencitas, eres prudente en tu forma de tratar a las personas. Prudente, después dice, sanos en la fe. Sanos en la fe habla de que, bueno, esto de la fe es mi relación con Dios. La fe es depositar mi confianza en Cristo para salvación. Y yo comienzo una relación con Dios cuando pongo mi fe en Él. De manera que cuando dice sano en la fe, entiendo sano en su relación con Dios. Es una persona que está dedicada al Señor, a orar constantemente, a leer la palabra constantemente, tiene una vida devocional, se está discipulando, no deja de congregarse. Es importante los aspectos que se refieren a la fe en su vida.
Él pone el ejemplo, primeramente como cabeza de familia, de la importancia de tener una relación con el Señor sana, saludable, está bien alimentado por la palabra, sano en la fe, pero también sano en ¿qué dice ahí? Sano en el amor. La forma en la que ama, el tipo de amor que tiene es un amor saludable, es un amor bíblico. Y la esencia del amor es, apréndete esto, la esencia del amor es el sacrificio. La esencia del amor es el sacrificio. Por lo tanto, un hombre sano en el amor es una persona que constantemente está sacrificándose por su familia, que está dando su vida por su esposa, que está diciendo no a su comodidad para servir a aquellos con quienes vive, sus hijos, su esposa, incluso sus nietos. Sanos en la fe, en el amor, sanos ¿en qué más? En la paciencia. Y es otra vez, entre más mayor es alguien, a veces pues vemos que se convierte más grumpy, ¿no? Así como que más enojón y menos paciente y cada vez es de mecha más corta. Un hombre piadoso, un hombre sano en la palabra de Dios, una persona que tiene sana doctrina, es una persona que va a ser paciente, que va a ser saludable en la paciencia con su esposa, con sus hijos. No se va a desesperar rápidamente cuando las cosas no están como él espera, cuando él espera, porque él lo ha dicho. No es este hombre que sigue siendo el rey, es este hombre que se ha despojado de sus derechos para servir y amar a la gente de la que Dios le ha rodeado. No solamente habla a los ancianos, a los hombres mayores, que esto es muy tremendo. Y antes de hablar a las ancianas o a las mujeres mayores, porque suena como feo ancianas, ¿no? De repente decimos, oye, pues ¿por qué la agresividad? Estamos leyendo tranquilos, ¿no? Pero quiero decirle algo a los ancianos. El ser de esta manera, quizá tú lo lees y dices, yo no necesito eso. O bueno, quizá lo necesito, pero si un chavito como tú me lo dice, no gracias, si cierras tu Biblia y estás así, ¿no? Yo solamente quiero pedirle al Señor que realmente quebrante tu corazón y tu vida, porque a veces también entre más años pasan, más duro se vuelve nuestro corazón y necesitamos ser quebrantados. Y si tú ubicas esto en tu vida y te das cuenta de la dureza que ha habido ya por años y que no estás dispuesto a ser corregido por la Escritura y cambiar estos aspectos que acabamos de estudiar, ora a Dios. Detente un segundo y dile, Señor, por favor, quebrántame. No quiero simplemente haber recibido esto como la enseñanza del domingo, un domingo más, sino Dios transforma mi vida, quiero ser sano. Necesito tu palabra, necesito exponerme a la Biblia, necesito recuperar mi relación contigo. ¿Podrías ayudarme? No está en mí, ya estoy muy endurecido, pero tu palabra es como ese martillo que quebranta la piedra. Y aunque mi corazón es como piedra, ¿podrías romperlo? Y que no hay nada más bello que ver a un hombre maduro, a un hombre mayor, llorando, puesto en sus rodillas diciendo, Señor, te necesito. Podrías hacer una obra en mi vida. Es hermoso, es algo único y es mi oración por cada uno de los hombres mayores en Semilla Santa Mónica. Pero también ahora va a hablar a las mujeres mayores. Y dice así, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y empieza a hablar a las mujeres mayores y comienza diciéndoles deben ser reverentes en su porte. Esto habla de que deben tener un porte de acuerdo a su madurez, de acuerdo a sus años, de acuerdo al respeto que por su edad merecen. Son mujeres que hablan propiamente, su lenguaje es propio. Incluso esta palabra porte implica la vestimenta y la apariencia externa, que en cómo habla, que en cómo se conduce, que en cómo se viste, muestra reverencia, muestra ser digna de respeto. Imagínate a una mujer mayor, a una anciana vestida como chavita de secundaria y hablando como chavita de secundaria sin Cristo y vestida como si fuera de antro, ¿no? A lo mejor no te la imagines. Nada que ver. Creo que si no te la habías imaginado, hice al decir que no te la imaginarás, que te la imaginaras, pero bueno. Nada que ver, ¿estás de acuerdo que no hay lugar para eso? Y menos una mujer que profesa piedad y temor de Dios, una mujer mayor. Simplemente vive de acuerdo a eso, a la dignidad que Dios te ha dado, como una mujer madura. Dice también que no sean, ¿qué? Calumniadoras. No calumniadoras. La palabra calumniadora es la palabra griega diabolos. Literalmente esa es la palabra, diabolos. Y tú sabes que ese es el título que se aplica para hablar de Satanás, justamente. Entonces, cuando una persona, sea una mujer mayor, joven, hombre, mujer, no importa, está calumniando, está chismeando, está acusando falsamente, está levantando falsos,
se muestra parecido ¿a quién? Al diablo. Y profesa ser hijo de Dios, pero realmente muestra que es más parecido al diablo. Debemos parecernos a nuestro Padre, ¿no? Y si tú todo el tiempo estás acusando y calumniando y chismeando, es tiempo de que revises realmente tu genética espiritual. ¿Quién es tu papá? ¿A quién te pareces? Cuidado con esto. No calumniadoras. Es un tema muy delicado que trae división a las iglesias, que trae división entre los hermanos, que trae murmuración y que Dios no bendice. Dice también, no esclavas del vino. No esclavas del vino, la misma idea de lo que mencionamos. No encuentran su dependencia en el vino, no encuentran su seguridad y su descanso en el vino. Dice ahí, maestras del bien, maestras del bien. Hemos estudiado y entendido que el lugar de las mujeres en la enseñanza, particularmente en la iglesia y en el hogar, está limitado a enseñar a mujeres más jóvenes en la iglesia, pero también a instruir a sus hijos y enseñar a sus hijos. Dios ha puesto como diseño en el cuerpo de Cristo que los responsables de la instrucción en la enseñanza de la iglesia sean varones. Es una cuestión de diseño, no de capacidad. Seguramente hay mujeres mucho más capaces que muchos pastores. En mi caso, yo sé que mi esposa podría dar muchas mejores enseñanzas que yo y tiene insights increíbles, pero hemos entendido que Dios ha dado la función de enseñanza y de autoridad en la iglesia al varón, así como la responsabilidad en el matrimonio al varón. Pero no significa que las mujeres no pueden enseñar en ningún lugar. Tienen una área tremenda de influencia, de asistencia en el hogar. Y también en la iglesia con mujeres más jóvenes. Y es lo que vamos a ver. Maestras del bien. Y la materia que ellas tienen que impartir es la materia del amor por la familia. Versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes ¿a qué? Amar a sus maridos y a sus hijos. La sana doctrina que ellas reciben les lleva a vivir una vida sana en la familia. Impacta primeramente el ámbito del hogar. Amar a sus maridos y a sus hijos. Esto es lo que deben enseñar las mujeres mayores a las mujeres jóvenes. Ahora, creo que este orden es importante. La instrucción a mujeres jóvenes es que aprendan a amar, número 1, ¿a quién? A sus maridos. Número 2, a sus hijos, porque las mujeres son muy naturales, traen el chip natural de amar a sus hijos, de ser pacientes y tiernas con sus hijos, pero muchas veces no son tan pacientes y tan tiernas con su esposo. ¿Estás de acuerdo? Y creo que las mujeres mayores deben entonces, en todo momento, enseñar ese amor a las mujeres jóvenes, con el ejemplo, pero también con palabras, y estar animándolas constantemente a ser tiernas, a ser amorosas con sus esposos. Y ese amor se basa en la voluntad de Dios, no se basa en la dignidad de tu marido. Porque igual tú dices, pues que mi marido no lo merece. Pues igual y sí, no lo merece. Pero esto no es de acuerdo a lo que él merezca, sino de acuerdo a lo que Dios quiere para ti. Y si tú fallas en obedecer a esto, no estás fallando solo como esposa, sino estás fallando como hija de Dios. Y yo sé que esto es delicado, pero necesitas tenerlo en mente. Aprende a amar a tu marido, a tus hijos. Pero ¿sabes qué también me llama la atención? Que dice que las mujeres enseñen a amar. Eso quiere decir que el amor se aprende. Se tiene, nace en el corazón, Dios lo da, pero también es algo que tienes que cultivar mientras estás aprendiendo a amar, aprendiendo constantemente. La pregunta sería, ¿de quién te estás rodeando, mujer joven? ¿De quién te estás rodeando para ser enseñada sobre cómo amar a tu familia? Porque muchas veces el consejo que pides cuando tuviste una situación complicada en tu matrimonio o con tus hijos, pues es a tu amiga, ¿no? No, pues que mi amiga de la secundaria somos súper cercanas, digo, no conoce al Señor, tiene 4 divorcios, pero tiene mucha experiencia por los 4 divorcios. Por lo tanto, yo le voy a preguntar, ¿qué hacer si mi esposo me dijo esto, o hizo esto, o mis hijos? ¿Qué te va a decir la amiga divorciada? Pues divórciate y te consigues a otro, y luego te divorcias, y luego te consigues a otro, y luego te divorcias, y 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora no es tu marido. ¿No? Me parece que tú eres profeta, Señor. Bueno, esa es otra historia. Pero bueno, rodéate de mujeres maduras. Es bienaventurado el varón y también la mujer que no anduvo en consejo de malos, que no se rodea de gente que no tiene temor de Dios, sino que en la ley del Señor está su delicia,
que van a recibir el consejo de acuerdo a la palabra de Dios. Esto solamente, pues mujeres maduras en la fe te lo van a poder dar. Entonces, piensa muy bien antes de pedir consejo, ¿a quién le estás pidiendo consejo? ¿A dónde estás acudiendo? Y mujeres mayores, enseñen a sus hijos, a mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Porque también a veces llegan a pedir consejo a una hermana de la iglesia madura que tiene años y le dicen, no, sí, déjalo, mija. No, y voy a estar orando por ti para que Dios te dé gracia para abandonarlo. No, ámalo, sé paciente, ora por él, haz todo, que con tu conducta casta y respetuosa él pueda ser ganado. Sin palabra, por tu conducta él pueda ser ganado, como dice en Primera de Pedro. No solamente dice lo que decía, sino verso 5, a ser también prudentes. Prudentes, habla de una mente despejada. Esto está increíble porque no estás dominada por tus pensamientos. Tienes una mente despejada, estás pensando bíblicamente y tomas decisiones con una mente despejada. A veces, mujeres jóvenes son impulsadas por sus emociones en el momento para tomar decisiones y decir cosas y responder de cierta manera. Pero aquí habla de ser prudente, de no dejarte llevar por lo que sientes en el momento o por el pensamiento que en ese momento vino a tu mente, que era un pensamiento así chiquito que vino a tu mente, que no es cierto, pero tú supusiste, sacando tus conclusiones en base a cosas que no están ahí. Llegas a un pensamiento y ese pensamiento va creciendo hasta que se convierte en toda una telenovela. Y de repente llega contigo tu esposo, ¿cómo estás? Pues ¿cómo voy a estar? ¿Qué pasó? Tu amigota. A ver, vamos ahora. ¿No? Una mente despejada. Mujeres jóvenes aprendan esto. Mujeres mayores modelen esto. Enseñen esto. Prudentes, dice que más. Castas. Y esto implica pureza de pensamiento, pureza en palabra, pureza en acción, en la forma en la que vives. Deben aprender a conducirse cuidadosamente en su trato con hombres, en su forma de vestir con modestia, no buscando ser notadas. Primera de Pedro 3:3 dice que el atavío no sea el externo de peinados ostentosos, adornos de oro, vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es, ¿qué dice? De grande estima delante de Dios. Agradar a Dios en la forma en la que tú te vistes, en la forma en la que tú hablas, en la forma en la que tú tratas a otros hombres, que no seas volada con los chicos, que no estés en este tipo de relaciones. Las jóvenes tienen que aprender esto y tienen que aprender lo de las mujeres mayores. También dice ahí, deben ser castas, ¿qué más? Cuidadosas de su casa, ¿no? El griego significa que cuiden su casa, ¿no? Está muy claro, creo. El hogar es el lugar de administración que tienes la bendición de mantener en orden para que el ambiente siempre refleje el orden de nuestro Dios. Qué importante, tú glorificas a Dios cuando tienes tu casa limpia. Es una forma de glorificar al Señor. La sana doctrina tiene que ver con cosas tan prácticas, ¿no es así? A veces nos perdemos en preceptos teológicos tan complejos cuando la sana doctrina es lavar los trastes, bro. Digo, cis, ¿no? Y también a los hombres, que ayuden a sus esposas y no les dejen todo el trabajo. Bueno, busca esto, servir, amar a tu familia, amar a tu esposo, hacerlo querer estar en tu casa, hacerlo querer estar en ese ambiente de orden, de paz. Yo me acuerdo que cuando salía de viaje con algunos amigos músicos, íbamos a comer a algún restaurante en alguna ciudad y era buena comida local, era un buen platillo y estaban comiendo y decían, como en casa, pero sin gritos, ¿no? Me daba mucha risa eso. No por nada personal, simplemente me daba risa esto. Hazlo querer decir esto. Cuando coman en algún lugar, diga, esto no supera a mi esposa, está bastante bueno. Y aquí tampoco hay gritos, en mi casa no hay gritos. Ok. Dice buenas también, ¿cierto? La siguiente característica que se debe tratar y buscar como una meta es ser buenas. Y esta palabra griega implica ternura, implica felicidad, implica gozo, que todo el tiempo muestres un espíritu que refleja el gozo de Dios. No que tengas tu cara de fuchi, de pocos amigos, de que estás amargada.
esto, sonríe, ¿no? ¿Tienes gozo? Avísale a tu cara. Avísale a tu cara. Sujetas a sus maridos. Sujetas a sus maridos. Este es un precepto importante que las mujeres mayores tienen que enseñar a las mujeres jóvenes y quizá esto puede ser así como que extraño para nuestra cultura el día de hoy, pero recordamos que esto de sujeción tiene que ver con una cuestión de diseño, no de capacidad, porque muchas veces una persona mucho más capaz está bajo la autoridad de alguien menos capaz. No estoy seguro que mi esposa es mucho más, como te lo repito, es el mismo ejemplo porque lo veo día a día. Mi esposa es mucho más inteligente, mucho más puntual, mucho más sensata, mucho más espiritual, mucho más inteligente en muchos sentidos, mucho más talentosa en muchos otros que yo. Pero entiendo que a mí Dios me ha dado la responsabilidad de cuidar de ella y de dirigirla, ¿no? Y ella ha decidido sujetarse a la autoridad que Dios me ha dado por una cuestión de diseño. Ahora quizá tú dices, pues es que si yo no hago algo, mi esposo no va a hacer nada. Quiero decirte algo. No tomes las cosas en tus manos. Confía en el Señor, obedece su palabra y Dios se va a encargar de todo. Sara confió en el Señor cuando su esposo hizo algo que no debía de hacer y Dios la guardó. Dios va a guardarte y Dios va a guardar a tu familia y tu casa, pero no usurpes la responsabilidad y la función que Dios le ha dado a tu esposo. Es una forma de amarlo. Es una forma de respetarlo. Ahora, el propósito de todo esto, dice ahí, para que, ¿qué cosa? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando nosotros no vivimos de una manera bíblica y piadosa, eso abre la posibilidad a que la palabra de Dios sea blasfemada. Y que la gente diga, bueno, pues dice que es cristiano, dice un chorro de cosas sobre Dios, dice que Dios tiene poder para cambiar vidas, pero mira cómo tiene su casa, cómo trata a sus hijos, cómo trata a su esposo, cómo le habla a su esposo, cómo chismea, cómo se conduce. No, pues yo no voy a hacerme cristiana, yo no voy a hacerme cristiano, yo me quedo como estoy. Esa tal por cual Biblia y tal por cual religión no sirven para nada. Y es blasfemada la palabra de Dios. Entonces debemos tener cuidado, chicas, también hombres, ancianos, jóvenes, cuidado con esto. Vivamos de acuerdo a la palabra. Ya hablamos a hombres mayores, ya hablamos a mujeres mayores, a mujeres jóvenes. Ahora hablaremos a hombres jóvenes. Nos está tocando a todos. Dice el verso 6, exhorta asimismo a los jóvenes a que ¿qué? A que sean prudentes. ¿Y sabes qué? Es la única indicación, la única exhortación que pide Pablo que Tito dé a la iglesia. Solo diles que sean prudentes y ¿sabes qué? Con eso tienen. Es tan difícil encontrar jóvenes prudentes el día de hoy. Y qué importante, mis hermanos jóvenes, ya seas un joven soltero, joven casado, que aprendas prudencia, que aprendas a conducirte sabiamente, que aprendas a tomar decisiones, a pensar, que aprendas a hablar, que aprendas a actuar de forma prudente. Se nos da a hablar de más. Se nos da a hacer cosas que al final terminan afectándonos y afectando a la gente a nuestro alrededor. No tomamos decisiones prudentes en lo emocional, en lo espiritual, en lo profesional, en lo personal, porque nos dejamos llevar mucho por el corazón y no por el consejo de la palabra de Dios. ¿Has escuchado esto de sigue tu corazón? Y a los jóvenes les dicen, tú sigue lo que te dicte tu corazón. Cuidado, el corazón es engañoso y perverso. No sigas lo que tú sientes que tienes que hacer. Dirígete por el consejo de la palabra de Dios, de la gente madura, el consejo de la gente madura. No de lo que digan tus cuates que se tiene que hacer. Sé prudente. La prudencia empieza teniendo cuidado de qué consejo escuchas. Teniendo cuidado de qué consejo escuchas. No confiando en tu propio corazón. Proverbios 3:5. Fíate del Señor de todo tu corazón. No está diciendo sigue tu corazón. Dice que todo tu corazón confía en el Señor, no en ti mismo. Y no te apoyes en tu propia prudencia, ¿te acuerdas? Ahí está. La prudencia comienza no apoyándote en tu propia prudencia, sino reconociéndolo a Él en todos tus caminos, reconociendo al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Me encanta cómo comienza el libro de Proverbios también. Dice los Proverbios de Salomón, verso 2, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo
para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Esto es verdad no solo del libro de Proverbios, sino de toda la Biblia. Esa es la que trae sagacidad, la que trae prudencia a tu vida. Comienza leyendo la palabra. Comienza leyendo un capítulo de Proverbios al día, durante un mes, 31 capítulos, 31 días. Es que el mes solo tiene 30, entonces no me sale la cuenta. Bueno, el último día lees 30 y 31. Pero comienza con esto. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Tú sabes, toda la escritura es útil. Y toda ella tiene el fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Así es que la exhortación es: sé prudente, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Jóvenes, sean prudentes, ¿no? Eso es lo que la Biblia dice. Invierte tu tiempo, invierte tu vida, invierte tus recursos en aprender, en meditar, en entender, en conocer la palabra de Dios. Yo soy la persona más necia, más mensa, más sonsa, más simple, más... Y no le sigo porque podría empezar a usar palabras que ya no son adecuadas para un púlpito. Pero ¿sabes qué? Soy la persona más rana que conozco. No puedo tomar buenas decisiones por mí mismo. Y antes de conocer a Cristo, todas las decisiones que tomé me terminaron llevando a un quebranto y a un vacío y a un lugar terrible. En el momento en que yo entendí que Cristo había pagado el precio de mis pecados y quería ahora dirigirme en un camino de gozo, de paz, en un camino que le glorificaba a Él, creo que empecé a tomar las mejores decisiones de mi vida, no por mí. Dejé de confiar en mí mismo y empecé a confiar en la Biblia. ¿Qué es lo que quiero decirte? Joven, deja de manejar tu propia vida y dale el volante de tus deseos, de tus anhelos, de tus sueños, de tu vida entera al Señor. Deja que Él decida por ti. Deja que Él te muestre para dónde. Y vas a comprobar que la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para ti, no lo que tú quieres para ti, lo que Él quiere para ti. La voluntad de Dios es, ¿recuerdas? Buena, agradable y perfecta. Yo me veo hoy así, buscando estar en el centro de la voluntad de Dios, en un lugar, viendo cómo Dios ha sido bueno y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero mira cómo continúa versículo 7, eso es muy fuerte, porque cuando dije que nos estaba tocando a todos, no hay excepción, y ni al pastor respeta este texto. Presentándote tú en todo, le dice Pablo a Tito como pastor, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. Mientras los falsos maestros profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, tú, Tito, vas a hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina, vas a profesar la sana doctrina y con tus hechos vas a respaldar esa doctrina. Vas a confirmar que es real lo que estás predicando. Con tus hechos, con tus buenas obras vas a ejemplificar en cada aspecto cómo se tiene que vivir. En la enseñanza, verso 7, mostrando integridad, mostrando seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Esto de preséntate tú como ejemplo, por supuesto que está hablando al pastor Tito y a los pastores de las distintas iglesias, pero ¿sabes qué? Tú también eres pastor en tu casa, padre de familia, y no puedes pensar que tu hijo va a aprender solamente a base de sermones, que tu hijo va a vivir una vida en Cristo cuando tú no estás modelándole la vida de Cristo. Tus jóvenes van a responder a lo que han aprendido. Si tú no agarras la Biblia, si ellos no te ven servir y amar a Cristo, si no te ven ser sano en la fe, en el amor, en la paciencia, no esperes que ellos decidan seguir al Señor. Necesitas comenzar modelando. Necesitamos líderes espirituales que inspiren a los suyos a base de amor sacrificial y servicio abnegado. Preséntate tú en todo, dice el verso 7, en cada aspecto como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, que la enseñanza que dé sea íntegra y va de la mano. La integridad es una sola pieza. Estás viviendo, estás siendo congruente entre el mensaje que predicas y cómo vives. Hay integridad en tu mensaje, en tu ministerio. No hay dos caras, es una sola pieza. Seriedad. Y esto habla de
Aprender a tratar los temas delicados con cuidado, poder exhortar a la iglesia. No está hablando de una persona que no tiene sentido del humor en las enseñanzas. Aún en la predicación hay tiempos para todo. Y creo que dentro de una predicación el sentido del humor forma parte de la manera en la que puedes transmitir el mensaje y conectar con la audiencia. Pero creo que habla de ser serio en lo que requiere seriedad. Aprender a tratar los temas más delicados con el cuidado, con la seriedad, la prosopopeya, el engolamiento, la ampulosidad pertinentes. Es que busqué sinónimos de seriedad y me encontré eso y dije, los voy a impresionar. Pero no me la creen, obviamente. Así es que la enseñanza se presenta con seriedad. Y eso no implica que no vas a usar de ese humor, pero habla de seriedad, integridad. Las cosas que deben ser confrontadas tienen que ser confrontadas y no es un chiste, es la palabra y tiene que ser así. Versículo 8, palabra sana e irreprochable. No pueden reprochar lo que estás diciendo porque es tan sano, es tan claro, es tan bíblico que lo único que queda es que el adversario, dice verso 8, se avergüence. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. O sea, lo que estás diciendo es tan claro, está tan bien presentado, lo estás viviendo con tanta seriedad, no hay nada que pueda decir al respecto. Y los enemigos se avergüenzan. Así es que, hombres mayores, mujeres jóvenes, hombres jóvenes, el pastor, pero también habla a aquellos que son empleados. Versículos 9 y 10, y vamos a llegar hasta el verso 10. No se espanten, hay mucho que ver en los versículos 11 al 15 y la próxima semana haremos una enseñanza solo de esos textos. Sé que va a ser de mucha bendición, pero mira cómo termina el texto diciendo, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, aquellos que son empleados, que se sujeten a sus amos, que agraden en cuanto, en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en cuanto, en todo, para que, ¿en cuánto? En todo, ¿te fijas? ¿Cuántos absolutos? En todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Obedece a tu jefe en lo que te pide, busca agradarle, sujétate en todo. Eso implica que si mi jefe me pide que mienta, que evada impuestos, que robe, que haga algo en contra del gobierno, ¿lo voy a hacer? No, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es en toda esfera de autoridad, de sujeción, en el matrimonio, en el trabajo, en la familia, en la iglesia. Eso siempre es importante. Por más pastor que sea, si te pide hacer algo en contra de la palabra, no estás obligado a obedecer. Por más autoridad que tenga, si es en contra de la Escritura, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sin embargo, en lo que no es en contra de la palabra, en lo que es parte de aquello por lo que te pagan, obedécele. Y no seas respondón. ¿Te lo explico? ¿Me entiendes, Méndez, o te lo explico, Federico? No defraudando, dice ahí. No defraudando. Esta es la idea de robar. Y no solamente robar dinero, puedes robarle tiempo a tu jefe, llegando después, pero checando como si hubieras llegado antes, o saliéndote un poco antes diciendo que te fuiste después, o tomando material de la empresa que no es tuyo. Cuidado con eso, no robes. De esta manera, cuando tú te conduces con una vida piadosa, la gente alrededor dice, ¿sabes qué? Tiene sentido lo que me predicas porque veo cómo te conduces incluso aquí en el trabajo. Y hasta tu jefe dice, ¿sabes qué? ¿Tienes más gente como tú ahí en donde tú vas los domingos? Tráetelos a chambear para acá, ¿no? Desgraciadamente a veces lo que sucede es que en la entrevista te dicen, ¿eres cristiano? Sí, no, pues son los peores, ¿no? Mejor no te contrato. Porque hemos hecho una fama, pensamos que todo el mundo está en deuda con nosotros por ser hijos del rey. Y es como, sí, Dios nos ha bendecido y nos ha hecho parte de su familia, pero con más razón debemos conducirnos como lo que ahora somos en Cristo, de acuerdo al llamado que tenemos, no pensando que el mundo nos debe algo, sino nosotros mostrando, y dice ahí sobre todo, y terminamos verso 10, para que en todo adornemos la doctrina de Dios nuestro Salvador. Así como una mala conducta hace que la gente blasfeme el nombre de Dios, la buena conducta adorna la doctrina de nuestro Señor. Y no es que el evangelio necesite ser adornado, pero creo que podemos mostrar la belleza de ese evangelio con la forma en la que tú y yo nos conducimos en el trabajo. A veces pensamos que lo que necesitamos para adornar el evangelio son mejores palabras.
pero creo que lo que se necesitan son mejores vidas para realmente adornar el Evangelio. Mejores vidas, mejores matrimonios, mejores familias, ser mejores trabajadores, mejores empleados. ¿Te das cuenta cómo la sana doctrina no son solamente preceptos y enseñanzas etéreas, sino que se traduce a una forma práctica, sumamente práctica en la vida diaria? No nos confundamos, chicos. Qué importante vivir mostrando que somos cristianos saludables. La Biblia no nada más produce teólogos cabezones, ¿no? Ovejas gordas. Queremos ser hijos obedientes, gente que sirve, gente que responde, gente que no se queda con todo en la cabeza, sino que fluye en sus vidas a través de cómo se conducen. Es tan esencial esto. Los versos 11 al 15 son hermosos. Estuve muy tentado a hacerlo parte del texto hoy porque va de la mano, pero vamos a tomarlo con calma la próxima semana porque hay muchos preceptos muy hermosos. Y como el fundamento de todo esto que hemos hablado es la gracia. Nada de esto lo hacemos para que Dios nos ame, para estar bien con Dios, para ser recibidos por Él, sino porque Él ya nos ha amado, nos ha recibido y nos ha transformado. Vivamos entonces de acuerdo a lo que ahora somos en Él. Esa gracia tiene que llevarnos a vivir de esta manera. Esa es la esencia de la sana doctrina, la enseñanza de la gracia, la cual estudiaremos la próxima semana. Así es que no te pierdas la próxima semana. El final del capítulo 2 de Tito continuará. ¿Por qué no nos ponemos de pie y terminamos pidiéndole al Señor que produzca en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad? Señor, hay tantas cosas tan claras que hablaste a nuestras vidas y no queremos irnos de aquí con cargas sobre cómo debemos vivir. Simplemente queremos observar estos preceptos, darnos cuenta de lo mal que estamos y pedirte que por tu Espíritu seamos capacitados para corregir lo deficiente en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por estos textos, gracias por amarnos, Señor, por no dejarnos vivir como queremos, por no simplemente salvarnos y dejarnos a merced de leyendas o tradiciones sobre cómo vivir, sino dejar tan claros los preceptos y la forma de mostrar la sana doctrina, no solamente hablarla, mostrarla en el ámbito, en el entorno en donde nos has puesto. Dios, gracias por esta iglesia. Queremos ser una iglesia de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu doctrina. Queremos ser una iglesia saludable, no solamente porque abrimos la Biblia, sino porque una iglesia saludable se mide en vidas transformadas, en vidas saludables, Señor. Eso es lo que produce tu palabra. Así es que, Señor, sigue haciendo tu obra entre nosotros mientras salimos al mundo a adornar la doctrina y mostrar que tú eres real, que tú eres poderoso y que si pudiste con nosotros, puedes con quien sea. Te damos gracias por este tiempo y pedimos, Señor, que hagas tu obra entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.